Gregorio Izquierdo, que es director general del Instituto de Estudios Económicos. Gregorio, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, vosotros habéis hecho un análisis pormenorizado de estos presupuestos para el año que viene y yo te quería preguntar pues una opinión un poco general, que me hagas un comentario más general sobre esos presupuestos que ya ha preparado el Gobierno para el año que viene. ¿Cómo los veis? Son unos presupuestos expansivos que apuestan por una subida sobre la fiscalidad de las empresas y se sustentan un cuadro macro optimista. Y sobre todo dejan pendiente la consolidación presupuestaria, generar una senda a medio y largo plazo de consolidación presupuestaria. Por lo tanto, son unos presupuestos que no son los que necesitaban en esta coyuntura, que son especialmente inoportunos en un contexto de aumento de la inflación y que sobre todo dejan de apostar por la mejora del PIB potencial, que es uno de los grandes retos pendientes de la economía española y que desde el año 2023 respecto al 2022 no se incrementa en ningún punto. Bueno, por otro lado, Gregorio, por ejemplo, también os hacéis eco de lo que espera aumentar el Gobierno en términos de recaudación del IRPF, que es un 7,7% más el año que viene. ¿Consideráis que esto es realista? Bueno, la recaudación está aumentando sobre todo por el aumento de la inflación. Estos presupuestos sitúan la presión fiscal en el máximo histórico del 42,5% del PIB, frente al 42,3% de antes. Sitúan la presión fiscal empresarial en el 11% del PIB, frente al 10,7% de antes. Y sobre todo, la parte de los impuestos que financian las empresas está en el máximo histórico del 34% frente al 24% que hacen las empresas europeas. Son unos impuestos con impuestos en máximos históricos y que el protagonismo de esta subida impositiva recae sobre la empresa, con la consiguiente pérdida de competitividad y pérdida de crecimiento y actividad a futuro. Sí, hablabas también de la presión fiscal sobre el tejido empresarial, es un 11% del PIB. ¿Esto qué significa? Porque si no tenemos contexto, el dato, con ese dato nos perdemos un poco. Un 11% del PIB es mucho respecto a lo que ha subido otros años. Supone un 10% más que la media de la Unión Europea, supone una subida importante respecto a lo que veníamos y sobre todo supone consolidar un modelo fiscal que perjudica la competitividad, perjudica la creación de empleo y hace que la economía española pierda capacidad de crecimiento a futuro. A diferencia de otros países, en España las dos grandes figuras tributarias que están muy por encima del entorno europeo es la imposición empresarial y la imposición patrimonial. Porque precisamente estas dos figuras son las que estos presupuestos se inciden con subidas del impuesto sobre sociedades, con la limitación de pérdidas y con la subida de tributación de dividendos, con el nuevo impuesto sobre ahorro del impuesto sobre solidaridad y con nuevos impuestos empresariales sobre energía y establecimientos financieros. Realmente estamos subiendo aquellas figuras que estaban ya más por encima de nuestro entorno, incluso con figuras que no existen en comparación en nuestro entorno, como es el impuesto sobre solidaridad. Las economías necesitan para crecer inversión empresarial y la inversión empresarial necesita un entorno fiscal competitivo y de incentivo, justo lo contrario de lo que estamos incorporando con estos presupuestos. Bueno, por último, Gregorio, como conclusión yo te quería pedir un poco, pues, en vuestra opinión, cómo deberían cambiar estos presupuestos. Mejor dicho, cómo deberían haber sido, qué es lo que debería haber hecho el Gobierno para hacer unos presupuestos ideales de cara a 2023. Deberían haber apostado del gasto público, sobre todo de carácter estructural y corriente, para sembrar las bases de la consolidación fiscal y no tener que subir impuestos sobre las empresas como se han hecho hasta ahora. En un contexto como el actual, cualquier subida de impuestos es especialmente inoportuna y contraproducente, por lo tanto habría que evitarlo. Esto es, hay que corregir el déficit por la vía de la mejora de la eficiencia del gasto público, que es el gran descuido, el gran reto, el gran problema de estos presupuestos, que es que en vez de aumentar por la eficiencia del gasto público para prestar los bienes y servicios que la ciudadanía demanda, apostamos por incrementar su cantidad y no su mejora de eficiencia y calidad, lo cual compromete los impuestos y a su vez es infinanciable, como demuestra el elevado déficit estructural que generan. Por lo tanto, es mayor eficiencia del gasto público para no tener que subir los impuestos y para controlar el déficit público. Es infinanciable, decías. ¿Consideras, por tanto, que este año, una vez más, no vamos a conseguir pues alcanzar ese gasto tan importante que estaba prometiendo el Gobierno? Exactamente. Nuestro déficit público está financiado y se ha contribuido por la suspensión de las reglas fiscales. Seguimos muy por encima del 3% de las reglas fiscales europeas y nos habíamos beneficiado de la intervención del Banco Central Europeo, que en el contexto actual sabemos que va a ser menor a futuro y, por lo tanto, estamos abocados o comprometidos a un ajuste presupuestario que se deja toda la siguiente legislatura. Es mejor no incrementar el gasto público que cuando no es necesario, para no tener que recortarlo cuando a lo mejor te viene la peor circunstancia, que es lo que nos pasa en un futuro.
Bueno, pues Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos, muchísimas gracias por ese análisis de estos presupuestos generales que fueron elaborados hace muy poquito, hace apenas unas semanas, y que bueno, pues desde luego que están dando mucho que hablar. Gregorio, gracias.